buenos días o buenas tardes, depende de la hora en la que me estén viendo. Mi nombre es Melanie Molina, soy estudiante de la maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial del periodo 2023 en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. El día de hoy vamos a tratar el tema de la retrospectiva a la prospectiva, estudios y construcción del futuro, correspondiente a la unidad número 6 de la materia de Introducción a los Estudios a Futuro. Entonces, como primer punto tenemos la previsión y la prospectiva. En sí, la prospectiva se encarga de estudiar el futuro y de comprenderlo. Algunos dicen que es predecir lo que puede ocurrir y otros concebir el futuro, es decir, poder imaginar nuestro mañana preferido. Thomas More hablaba de la utopía y ponía un ejemplo. Imaginémonos un país donde el gobierno ideal reina sobre un pueblo infeliz, es decir, algo que no existe. Es por eso que la utopía se lo el nombre sin lugar. La utopía es algo que no existe actualmente, pero eso no quiere decir que no vaya a existir en un futuro. Son sueños y representaciones del futuro que dejan ver a contraluz las restricciones e inconformidades. Y de nosotros y de nadie más depende que la utopía de hoy se convierta en nuestro presente de mañana. Para Michel Godet, la prospectiva es una disciplina que permite iluminar el presente con la luz del futuro. Y dentro de esto tenemos la escuela voluntarista, la cual dice que el futuro no se prevé, sino que se construye. Por lo tanto, existe la probabilidad de elegir y de tomar decisiones para llegar a nuestras direcciones. Entonces tenemos que la previsión significa ver antes y la prospectiva ver hacia adelante. Como segundo punto tenemos la escuela determinista. La escuela determinista está basada en la inclinación a reconocer el comportamiento tendencial de los fenómenos que se estudian. Se asume que si estos fenómenos muestran tendencias fuertes, serían capaces de imponerse por encima de las decisiones humanas. Existen muchas situaciones tendenciales y al mismo tiempo percibimos rupturas, las cuales las debilitan y pueden llegar a destruirlas. Una de ellas es, por ejemplo, la mundialización. Detrás de estos fenómenos se halla agazapada la filosofía liberal. Es algo que nosotros no podemos controlar. Autores que describen en la escuela determinista podemos encontrar a Daniel Bell, Alvin Toffler, Meadows y Jan Foster. La lectura de las tendencias induce a concluir que tales líneas de fuerza van a continuar en el futuro, es decir, que no van a cambiar. Las tendencias ocurren en todos los campos: económico, social, cultural, político, ambiental. Un gran ejemplo es la tendencia tecnológica, de la tecnología. Nosotros podríamos definir las tendencias de estos fenómenos como algo creciente o decreciente y verificarlo históricamente. Actualmente la tecnología podemos decir que está en crecimiento y que se prolongará a futuro. Eso es una situación tendencial. Esta escuela tiene métodos propios como el forecasting, Delphi de probabilidades, pronóstico y métodos de previsión. Y por el otro lado tenemos la escuela voluntarista, la cual dice que se puede considerar a la prospectiva como la actividad de concebir el futuro para obrar en el presente. Y este depende solamente de nosotros y de las decisiones que tomemos desde ahora. Es decir, el futuro es hijo del presente. La escuela voluntarista fue fundada por Gaston Berner y Bernard de Jouvenel. Y ellos nos decían que el futuro no se predice y es multidireccional, es decir, puede tomar varias direcciones, existiendo varios futuros posibles, lo que ellos lo determinaron como los futuribles. El futuro depende únicamente de la acción humana y es aquí donde ellos hablaban del juego de los actores o de los actores que intervenimos en el presente para poder llegar al futuro deseable. Y estos actores pueden tomar dos direcciones: la dirección de preactividad y la dirección de proactividad. En el primer caso, el hombre asume una actitud de pasividad y de resignación frente al futuro que se vaya a dar. Y en la segunda, el ser humano es activo y por ende toma el futuro en sus manos. Y aquí vamos a hablar justamente de estas acciones, la preactividad y la proactividad. Lo definía en el libro
del cual se tomó de referencia esta presentación, que es del libro de José Mujica. Primero tenemos la actitud de la avestruz, la cual ignora el cambio, es decir, no está presente en los cambios que se están dando y simplemente los ignora. Segundo, tenemos una actitud reactiva, es decir, acude a solucionar, a encarar las situaciones conflictivas del momento. Es decir, únicamente vive el presente y actúa en las situaciones que se den en ese momento. Como tercer lugar, tenemos la actitud preactiva, la cual se prepara para los cambios a futuro, es decir, analiza qué es lo que va a suceder y se prepara y toma decisiones en el presente para poder solventar las situaciones que se van a dar en el futuro. Como último, tenemos la actitud proactiva, fundamentada en la construcción del futuro. Frente a todas estas actitudes, ¿cuál de ellas es la ideal? Podríamos decir que la auténtica posición de la prospectiva está inmersa en la actitud proactiva, pues la probabilidad de que ocurra es directamente proporcional a la actividad que despleguemos para que así sea, es decir, la actitud proactiva. Y de esa forma nosotros reduciríamos la incertidumbre frente al futuro. Eso en la que se relaciona a las actitudes de los actores, sea proactivo y proactivo. La decisión y la actitud dentro de prospectiva ideal sería una actitud proactiva. Aquí coloqué un cuadro de ventajas y desventajas frente a estas dos escuelas, la determinista y la voluntarista. Primero, la determinista, tenemos una ventaja que sigue una línea en cuanto a la prospectiva, es decir, ya nos podemos direccionar un futuro que está predicho por las tendencias, algo lineal que sí o sí va a suceder. Segundo, utiliza herramientas de estadísticas con resultados más exactos. La estadística es una herramienta que nos ayuda a predecir probabilidades y dar porcentajes a situaciones o a hechos que se van a dar. Y de acuerdo a qué tan alto sea este número, podremos tomar decisiones. Mientras que una desventaja de esta escuela es primero, menos flexible a los cambios. Pueden darse varias situaciones en el transcurso del camino hacia el futuro que no los preveímos. Y la escuela determinista no es flexible frente a estos cambios. Segundo, tiene un enfoque a la tecnología y a la economía. Es decir, la escuela determinista únicamente coloca números y se basa básicamente en todas las evoluciones tecnológicas, en las decisiones que vayamos tomando, en cuál es el crecimiento económico de cada país y cuál será su escenario a futuro. Por otro lado, tenemos la escuela voluntarista, la cual dice su máxima expresión que el querer es poder, pero lamentablemente para quienes estudian la realidad de cómo es lo que debería ser, por ejemplo en el caso de la economía, en la cual todo depende de la situación en la que nos encontremos, está sentenciada y no se aplica en el mundo real. Por ejemplo, estamos frente a casos de escasez y su intersección de las leyes. Por eso no se aplica en el mundo real de la economía, con la escasez y la intervención de las leyes. Eso por un lado. Y tenemos que la desventaja niega las existencias de leyes necesarias en la naturaleza y en lo social. De hecho, muchas veces ocurre una situación contraria a lo que esperamos. Eso es una contra de la escuela voluntarista y por ende niega las existencias de leyes necesarias en la naturaleza y en lo social. Y bien, ahora llegamos a las conclusiones de esta pequeña exposición, que espero que les haya gustado mucho. Primero, la prospectiva se ha convertido en una herramienta útil para la adopción de decisiones en distintos niveles, como la ciencia y la tecnología. Segundo, existen dos corrientes de estudios en el futuro, la escuela determinista y la escuela determinista, que fueron las que vimos en esta presentación. Y tercero, el futuro depende de la acción humana, pues estamos frente a seres que se basan por sí mismos y que toman decisiones de acuerdo a su conveniencia o al entorno en el cual o al contexto en el cual se estén desenvolviendo, es decir, el ser humano. Eso sería, y aquí tenemos la bibliografía, que es del texto de Mujica del año 2013, los estudios de futuro, linealidad versus pluralidad, la página 103 a la 147, el capítulo número 2. Muchas gracias por su atención.